10. Lugares con historias escalofriantes. El Joelma era el edificio más moderno de oficinas en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. El 1 de febrero de 1974, se desató un increíble incendio en el que provocó la muerte de 189 personas y dejó un saldo de 345 heridos. La causa del siniestro fue un cortocircuito en el piso número 12 del edificio y desde dicho lugar, el fuego se propagó rápidamente alcanzando temperaturas superiores a los 700 grados centígrados. Las llamas y el humo se convirtieron en una trampa letal para las víctimas. El edificio fue reinaugurado con el nombre de Praça de la Bandera, sin embargo, el edificio parecía tener una maldición. Numerosos relatos giraban en torno al lugar de la tragedia. Muchos testimonios daban a conocer una serie de fenómenos extraños que allí se producían, algunos de los cuales se remontaban al terreno en el que se habría construido el edificio, cuyo propietario se llamaba Paulo Ferreira de Camargo. Se dice que Paulo mató a su familia y la enterró en su terreno antes de la construcción del edificio. Inicialmente edificada en el año de 1905, la residencia estaba situada en West Palm Beach, pero más tarde terminó por ser trasladada a un parque histórico situado en Royal Palm Beach, conocido como Yesteryear Village. La historia cuenta que el sitio sirvió como una funeraria propiedad de Carol Ridley en 1920. Dicen que la casa está embrujada por un fantasma llamado Joseph, que era uno de los empleados de Ridley. Se relata que Joseph cometió suicidio en el lugar en una horca en el ático, y que ahora es el área más problemática de la casa. Los visitantes relatan que el fantasma odia a los hombres, especialmente aquellos que intentan entrar en el ático. Además, hay informes frecuentes de los vecinos sobre ruidos cuando no hay nadie en el lugar. La casa es muy famosa, fue objeto de investigación por un equipo de cazafantasmas para un programa de televisión en los Estados Unidos. Stull es una región muy poco conocida situada en el estado de Kansas, en Estados Unidos. El pueblo es tan diminuto que prácticamente no tiene habitantes, tan solo 20 personas pueden ser clasificadas como residentes de Stull, pero nos referimos a la población humana. Los relatos afirman que muchos otros entes viven ahí en diversas zonas. Una de las atracciones del lugar es el cementerio de la ciudad, o cementerio de Stull. Los lugareños conocen este sitio como una de las 7 puertas de entrada al infierno, y eso es porque a pesar de ser tan conocido a nadie le gusta ir de visita. Hace muchos años se construyó una iglesia sobre el lugar, ahora totalmente demolida, pero durante una época esta iglesia fue considerada un centro de brujería y eventos sobrenaturales. Muchas personas han relatado inusuales incidentes en las proximidades del cementerio, como entes invisibles que intentan retenerlos o pérdida repentina de la memoria, entre muchas otras cosas. También dicen que si una persona tiene una muerte violenta y es enterrada en el lugar, volverá a la vida, y que una vez al año el diablo se aparece por ahí. Antes de ser llamado de Ridges, Las Cimas, la estructura recibía el nombre de Centro de Salud Psicológica Atenas. Cuando las autoridades del estado de Ohio decidieron comprar la propiedad del hospital fue rebautizado. El hospital inició sus operaciones un 9 de enero de 1874 y el hecho es que a lo largo de su servicio la institución estuvo marcada por una historia macabra. Dicen los antiguos visitantes del lugar que una anciana de 54 años, paciente del hospital, estuvo desaparecida a lo largo de 6 semanas en el interior de la estructura, y fue encontrada muerta en una sala no utilizada. Su cuerpo en descomposición habría dejado una mancha permanente en el suelo de la sala en la que se encontró, que todavía es visible hasta nuestros días. Como consecuencia, varias personas dijeron haber visto su fantasma merodeando por el lugar, haciendo guardia en el sitio donde pereció. En el desierto de Chile se ubican 2 pueblos mineros totalmente abandonados: La Noria y Humberstone. En esta ocasión hablaremos de La Noria y de las historias sobre su tenebroso cementerio.
En el siglo XIX, los habitantes de este pueblo eran maltratados y vivían en condiciones infrahumanas, como esclavos. Se cree que el pueblo está encantado debido al cruel trato que estas personas recibieron y también por las muertes horribles que tuvieron. Se cuenta que, aunque la ciudad está abandonada, después de la puesta del sol, diversas actividades paranormales tienen lugar allí. Las personas que viven cerca del lugar dicen que han escuchado ruidos y que han visto espíritus deambular por las calles. Como si estas historias no fueran suficiente, el cementerio de la ciudad es uno de los más asustadores del mundo. Se trataba de una enorme mansión de estilo victoriano, que durante algún tiempo fue conocida como la casa más embrujada de Inglaterra. Fue construida hacia el año 1862 con el fin de servir como residencia para el rector de la iglesia Worley y su familia. Los acontecimientos extraños fueron presenciados por primera vez alrededor del año 1863, cuando sus habitantes aseguraron escuchar pasos en la casa sin que hubiera nadie más que ellos. Otro suceso destacado tuvo lugar en 1900, cuando las hijas del rector aseguraron haber visto el fantasma de una monja en la oscuridad, pero conforme se fueron acercando para hablar con esta entidad, la figura desapareció. Y estos no fueron los únicos, existen varios informes de avistamientos y sucesos espeluznantes en esta casa, como mensajes garabateados sobre las paredes, fantasmas lanzando piedras y otros objetos, así como una profunda actividad poltergeist. Cuentan que se trata del castillo encantado de Irlanda con la historia más fascinante. La leyenda dice que el castillo fue construido a finales del siglo XV por la familia O'Bannon, pero que fue habitado por otra familia, conocida como O'Carroll. En 1532, los hermanos de esta familia tuvieron una riña y terminaron por convertirse en rivales. Tiempo después, el castillo se convirtió en el escenario de una masacre provocada por ellos mismos. El Lead Castle también es popular por su mazmorra, donde se asesinó de forma brutal a muchos prisioneros. Otra historia que se cuenta sobre este castillo dice que sus paredes albergan a una bestia conocida con el nombre de El Elemental, que tiene el tamaño y la forma de una oveja, pero el rostro de un hombre, además de exhalar un olor a carne podrida y azufre. Dicen que la simple visión de esta criatura ha sido suficiente para que muchas personas murieran del miedo. Se trata de un museo ubicado en Phnom Penh, la capital de Camboya. La estructura sirvió como una cárcel de máxima seguridad entre los años 1975 y 1979, época del régimen del Khmer Rouge. El lugar era ampliamente conocido por las prácticas de tortura y los brutales asesinatos de muchos presos. Debido a esto, las personas que suelen visitar el sitio aseguran que está embrujado por los espíritus de esos prisioneros. Al interior del museo hay cuadros con las imágenes de los presos y los métodos de tortura utilizados en el pasado. Dicen que ahí habitan las almas de unos 17.000 prisioneros, son tantos fantasmas que es común escuchar relatos de personas que los han visto, incluso paseándose por el sitio. El detalle siniestro es que estos relatos abundan. El sitio se considera con un alto índice de actividad fantasmal. Sombras de Muerte, es el nombre oficial de un camino rural de aproximadamente 11 kilómetros de extensión, situado en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. No hay evidencia definitiva sobre por qué se le dio este nombre al lugar, pero las historias sobre este camino abundan. Uno de los relatos habla sobre la existencia de un fantasma que habita un lago ubicado a unos de los lados de la carretera de Ghost of Lake, el fantasma del lago. También se cuenta que las almas de los ladrones que solían asaltar en la carretera, quedaron presas en esa zona, especialmente en las proximidades del lago. Por alguna razón aparentemente desconocida, los informes sobre fantasmas se reúnen en torno a ese lago. Cuando caminas por las calles de París, fácilmente se puede decir que estás caminando sobre los muertos.
Nos referimos a un cementerio del siglo XVII que se encuentra en una maraña de túneles por debajo de la Ciudad del Amor, conocido popularmente como Catacumbas de París. Las paredes de este sitio se encuentran adornadas con los restos óseos de personas reales. Cuenta la historia que como los cementerios de París estaban abarrotados, esta macabra construcción fue creada para albergar los restos de los muertos en el silencio de la noche. Casi la totalidad de los túneles fueron decorados con huesos de seres humanos y, por supuesto, muchos de los que han visitado el sitio dicen haber tenido alguna especie de experiencia paranormal. Muchas personas también dijeron haber tenido visiones y sensaciones inusuales al visitar los túneles de la catacumba, como figuras sombrías, ropas siendo movidas, e incluso algunos fueron perseguidos por muertos y por luces más allá.